vocal de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, SESPI. Muchas gracias. Primero por invitarme a estar aquí. Yo me siento pequeñita como mis niños al lado de estos ponentes. Yo no soy experta en tóxicos como Teresa, me vais a perdonar que lea los nombres esos que no sabemos pronunciarlos, que hacemos clínica, pero voy a intentar contaros cuál es la visión de los pediatras con todo esto que se nos viene encima. Estas son cosas nuevas, no nos las han contado en la facultad, son cosas con las que no contamos habitualmente y bueno, nos están haciendo un poquito complicada la pediatría. Yo soy pediatra integrativa y desde que soy pediatra integrativa mi consulta es mucho más difícil. Antes, cuando llegaba un niño con una dermatitis, pues lo tenía muy claro. Le doy un poquito de corticoide en la piel y se acabó. O, por ejemplo, cuando llegaba un niño con un retraso mental, pues lo mandaba al neurólogo, descartábamos que hubiese pues, en la resonancia o en el electro alguna alteración y, bueno, pues como habitualmente no había nada, pues lo mandábamos a estimulación, por eso de que la plasticidad cerebral pues todavía hasta los 20 y tantos años existe. Desde que hago medicina integrativa he aprendido muchas cosas, pero claro, se nos complica. Cuando tenemos un niño con un retraso mental, tenemos que pensar más cosas, ¿no? Yo lo que voy a intentar es transmitiros mi visión como pediatra y daros las gracias por lo que nos ayudáis los que os dedicáis a investigar. Tóxicos y desarrollo cerebral, esa es mi charla. ¿Están nuestros niños intoxicados? Uy. ¿Quién me ayuda? ¿Sí? ¿Me ayudáis un segundito? Yo creo que es ponerlo como aquí nada más, la presentación como diapositivas. Aquí, ¿no? Sin más. No, aquí abajo. Ah, es que lo tienes abajo, por eso no conseguía yo. ¿Ahí? Ah, vale, que es que estaba arriba. Bueno, como veis, la tecnología no es lo mío. Ahora sí. Grabar. Es que le has dado este botón de aquí y son estos dos de aquí. Ah, vale. Ahora sí. Los tóxicos y los trastornos del desarrollo. ¿Se trata de una pandemia silenciosa? ¿Estamos perdiendo inteligencia de nuestros niños? Bueno, en realidad todos conocemos que ya hemos hablado mucho, que hay más de 100.000 sustancias químicas nuevas que nos rodean. La mayoría de estas sustancias químicas no conocemos los efectos sobre el desarrollo nervioso. Solo conocemos 200 tóxicos ya estudiados que tienen repercusión sobre el cerebro, pero en adultos, ni siquiera en niños. Como hemos hablado, los test se hacen en animales, se testan en animales. Los animales no tienen nuestro metabolismo. No hay datos de exposición a mezclas y el registro de nuevos productos se hace siempre sin pruebas de toxicidad neurológica. Solo cuando ha habido pues, una alerta es cuando empezamos a pensarlo. Lo que os contábamos, lo que hemos hablado todos, lo que conocemos es solo la puntita del iceberg. Nos rodean los químicos y lo más contaminado son nuestros hogares. Esto me llamó mucho la atención, yo que no soy experta en tóxicos. Todos pensamos que si la gasolina, que si los tóxicos, los pesticidas, y no nos damos cuenta de la cantidad de tóxicos que tenemos en el hogar. Esta es muy interesante, es de la Fundación Vivo Sano, esta publicación está libre. Yo se la aconsejo siempre a mis padres, porque realmente la casa que tenemos no es nada sana. Tenemos pues, todos los suelos con PVC, los muebles de pino, por ahí tendríamos que empezar. Los alimentos que consumimos, no sabemos si consumimos plástico o lechuga. Y esto, ¿cómo puede influir en todo lo que estamos viendo los pediatras? Cada vez tenemos más niños con trastornos del desarrollo. Yo en la carrera no estudié el autismo. Era una cosa rara de la que se hablaba, pero no estudiamos el autismo, no teníamos niños autistas cuando yo empecé a trabajar como pediatra hace pues, como unos 25 años. En realidad, cada vez son más frecuentes. Mi percepción desde la clínica es que cada vez tenemos más niños con trastornos del desarrollo, no solo hiperactividad y déficit de atención, sino niños con trastornos motores, con pues, trastorno en el lenguaje o con algunos pues, rasgos que los pediatras vemos que no es normal, pero no sabemos decir muy bien por qué.
Los trastornos del desarrollo son un resultado de complejas interacciones entre factores ambientales y factores genéticos durante periodos vulnerables. Esto lo sabemos todos. ¿Han aumentado en los últimos años? Sí. Los problemas de aprendizaje suponen que casi el 5 o el 10% de los escolares los tienen. Déficit de atención, un 3 o un 6%. Estos son datos bastante recientes. El autismo, un 2% de nuestros niños tienen autismo. Retraso mental, un 1%. Esto no es explicable por los cambios genéticos. Tenemos que empezar a pensar dentro del desarrollo que hay un ambiente y que está influyendo o que puede estar influyendo en todo esto. La genética, sí, sabemos que existen factores genéticos que intervienen en el desarrollo cerebral, como por ejemplo pues un polimorfismo en el gen de RDA que hace que esté alterada la vía de la dopamina, que es la que está tan alterada en los niños con hiperactividad y déficit de atención. Y eso, pues, por ejemplo, condiciona el grado de apego. El grado de apego también condiciona mucho que un niño se desarrolle bien o mal, porque si tenemos un niño que cuando lo estimulamos no responde, pues lo vamos a estimular más, ¿no? Sí, pues la genética puede influir. Pero lo que sí sabemos en casi todas las enfermedades es que la genética supone pues como un 20% y el 80% de la mayoría de las enfermedades que llamamos genéticas es el ambiente. La epigenética. La epigenética es el cambio en la expresión de los genes. Los genes no se cambian, pero sí vamos a cambiar la expresión de los genes. Vamos a hacer que tengamos esas proteínas que necesitamos o que no las tengamos. Y esto, como hemos hablado, se transmite hasta la cuarta generación. Me ha parecido interesante hablar un poquito del desarrollo cerebral, porque cuando a mí siempre me dicen, Mar, habla de nutrición, venga, empieza a hablar de la nutrición de los niños, yo siempre les digo, no, yo no voy a hablar de la nutrición de los niños, yo voy a hablar de la nutrición en los 1000 primeros días de vida y luego hablaré de la nutrición en los niños. Los 1000 primeros días de vida es un concepto que hoy en día los pediatras manejamos mucho. Son los primeros 1000 días más importantes para el desarrollo de los niños y que van a repercutir en todo. Son los que van a programar, por ejemplo, el metabolismo de los niños. Los primeros 1000 días de vida comprenden el embarazo y los primeros 2 años de vida. En esos es donde tiene lugar el desarrollo de la mayor parte de nuestros sistemas. Y, como digo, van a programar nuestra salud futura y muchas veces se nos olvida. Pero yo iría más allá y sobre todo con los tóxicos. Yo iría antes del embarazo. Ya lo estamos haciendo en medicina integrativa cuando una de nuestras madres me dice, oye Mar, que yo me quiero quedar embarazada, lo primero que hacemos es revisar un poquito cuál es su estilo de vida, revisar un poquito qué tóxicos puede tener y hacer, si podemos, una detoxificación. Es muy importante hacer una detoxificación antes de que se quede embarazada. Por supuesto, en el embarazo ya no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque cuando nos enteramos que estamos embarazadas ya es demasiado tarde. Nosotros nos solemos enterar que estamos embarazadas pues alrededor de la 8ª o la 10ª semana de vida. Ahí ya casi todos los sistemas están ya muy formados. Sí, contaros en el momento de nacer que el cerebro es muy importante, tiene ya un cuarto de peso, con lo cual lo que os contaba, ya en el momento de nacer van a influir unos tóxicos, pero sobre todo ya han actuado en todo el desarrollo previo del cerebro. El desarrollo del cerebro es muy complejo. Cuando uno mira el desarrollo del embrión un poquito más a fondo, dice, pero qué difícil que todo salga bien, ¿no? Porque todo es secuencial y en cuanto hay una interrupción en alguno de los procesos, se van a afectar todos los demás. Hemos hablado que es muy importante el momento en el que interviene el tóxico, pero yo os digo más, es que muchas veces va a ser puntual el momento. Con experimentos en ratas hemos visto, y veremos en alguno de los tóxicos, que solo hay daño cuando, por ejemplo, actuaba el tóxico el 10º día del desarrollo de la rata, solo el 10º día. Eso corresponde, nosotros sabemos cuando hacen experimentación animal, ese momento de la rata lo asimilan al desarrollo humano. Es más o menos el 10º día corresponde como al tercer trimestre del desarrollo del cerebro humano. Hay una serie de procesos, primero la proliferación de las células, que sabéis todos que se originan desde la capa ectodérmica, primero en una pequeñita cresta neural, primero hay una proliferación masiva, luego una migración de esas células hacia los lugares donde al final van a ser sus lugares definitivos. Allí se diferencian y establecen conexiones que, como veremos luego, muchas de esas las vamos a perder. Hay una muerte de neuronas que no se están ya usando en los primeros años
Y por último, la mielinización, que lo que nos va a permitir es que las señales no se dispersen y sean transmitidas rápidamente. A las 4 semanas, lo que os contaba, después de la fecundación, el cerebro empieza a formarse. En los 4 meses siguientes, las células cerebrales se forman a una velocidad tremenda. A los 3 meses, el feto ya es capaz de dar patadas y a los 4 meses ya están conectados los ojos y los oídos. Ya puede reaccionar el feto a las luces y a los sonidos. Estos primeros meses es la época donde se produce también la migración, migran hacia sus lugares definitivos donde se diferencian. En el 6.º mes el crecimiento se va parando y se establecen muchísimas conexiones. Ya existen reacciones de acostumbramiento, ya en el 6.º mes. Y durante las etapas finales del embarazo el número de neuronas ya comienzan a disminuir. Quiere decir que ya el feto está eliminando aquellas vías que considera que las va a usar menos. Lo importante que es hablarle a un niño, lo importante que es los sonidos, lo importante que es ya durante el embarazo empezar a tener pues un ambiente adecuado. Al nacer hay muchísimas más conexiones que se van formando, ya abrimos los ojos, ya empezamos con más sentidos. Al año de vida el cerebro tiene casi el doble de conexiones que las de un adulto. Y tras el nacimiento se van a ir perdiendo estas conexiones. Las experiencias del niño van a tener muchísima significación en qué vías van a perdurar y en cuáles no. Por ejemplo, los diferentes caminos. El camino dopaminérgico es el del deseo, el de la motivación. Qué importante es los 2 primeros años de vida y más, pero sobre todo los 2 primeros años de vida, motivar a los niños. Eso va a hacer que este camino se desarrolle más y que luego podamos pues, disfrutar más, tener más atención, controlar más todas las capacidades de acción. Cuando se desarrollan mal, pues podemos desarrollar adicciones. El camino serotoninérgico también es otro de los caminos fundamentales en el desarrollo, que también se va a ir estableciendo muy precozmente. Es el que, pues es el camino del bienestar, la memoria, el estado de humor, las actividades. Es el responsable cuando se forma mal de los trastornos compulsivos. Y esto en etapas muy precoces de la vida, es cuando caminos ya están medio determinados. La mielinización normalmente empieza en los últimos meses del embarazo y se prolonga sobre todo los 2 primeros años de vida, aunque sigue de forma más lenta incluso hasta los 20 y muchos años. Bueno, tampoco acaba el crecimiento en los 2 primeros años. En la adolescencia, en todos los periodos de crecimiento y de cambio, todavía existe gran plasticidad. La actividad es la que va alterando la estructura. Todavía en la adolescencia podemos también formar y eliminar, incluso os contaba, hasta los 26 años se cree que algunas zonas del cerebro no están totalmente mielinizadas. Por eso se dice que los adolescentes no tienen conciencia de peligro. Parece ser que es la última parte del cerebro que se mieliniza, es la responsable de la percepción del peligro. La alimentación de la madre es muy importante. Estaba leyendo los tóxicos para preparar un poquito la charla y leí una cosa muy bonita, que es que en realidad el mayor tóxico es la alimentación. Y la causa más importante de trastornos del desarrollo en los niños es la falta de alimentación. La falta de alimentación con todo lo que ello conlleva de infecciones es la causa fundamental de retraso mental en los niños. La alimentación de la madre es muy importante y sobre todo también el bienestar de la madre. Hay muchísimos estudios que relacionan el estrés materno con los trastornos en el desarrollo cerebral de los niños. El primero que nos llamó la atención a los pediatras fue un estudio que se hizo con madres maltratadas y se vio que esas madres tenían mucha más incidencia de niños con retraso de crecimiento, de partos prematuros, pero una cosa también muy curiosa, no solo lo inmediato, sino esos niños que eran prematuros o que tenían un retraso de crecimiento al nacer, tenían luego mucha más incidencia de mayores de síndrome metabólico y de enfermedades mentales. Lo importante que es esta primera etapa del desarrollo para la salud futura. Los trastornos del desarrollo, como hablábamos, son un resultado de complejas interacciones entre factores físicos, biológicos, sociales, genéticos, durante periodos vulnerables. Ya hemos hablado de la importancia también no solo del tóxico, sino de en qué momento incide. Periodos vulnerables, cambios sutiles en sustancias químicas que pueden ser también nuestras.
No hablamos solo de tóxicos externos, también tenemos que pensar en los tóxicos internos. Nos hablaba antes Lola del amoníaco, y pues, un exceso de hormonas en estos periodos, pues pensad también en todos los disruptores endocrinos. Tóxicos externos, tóxicos internos, también puede ser una respuesta inflamatoria excesiva, como luego veremos, que se ha visto en muchos niños autistas. Van a producir cambios profundos y permanentes en el desarrollo. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? Se incluyen trastornos motores, trastornos de comunicación, cognitivos, psicológicos, sensoriales, retraso mental, trastornos del aprendizaje, del lenguaje, de la atención, hasta llegar pues, quizá a lo que hoy en día nos llama más la atención por su frecuencia, como puede ser el autismo. Los neurotóxicos son sustancias capaces de provocar toxicidad en el sistema nervioso central o periférico, en los órganos de los sentidos. Pueden producir una neurotoxicidad aguda, que es más fácil de detectar, pero sobre todo producen una neurotoxicidad silente. Síntomas inespecíficos, que no pensamos en ellos, que pasan inadvertidos a veces mucho tiempo y que de pronto pues, aparecen en la edad adulta sus resultados, por la gran latencia que pueden tener. Esto es una lista de neurotóxicos, que no sé si se ve bien, pero bueno, para que veáis en principio que cada vez vamos ampliando más, aunque en realidad lo que os decía, solo hay 200 sustancias tóxicas como etiquetadas que yo conozca como neurotóxicas. En los niños no hay estudios. Estos son los test en Estados Unidos, la cantidad de productos nuevos que salen todos los años, y menos del 10% tienen el test completo, y este test completo no incluye los efectos sobre el desarrollo cerebral. Vulnerabilidad de los niños. En realidad con los niños no hay un nivel seguro. El metabolismo de los niños no lo conocemos muy bien con los tóxicos. Tienen pues una maduración menor que la de los mayores, sobre todo a la hora de la detoxificación. Tienes unos sistemas de detoxificación mucho menos avanzados que los de los mayores, su hígado es muy maduro, su riñón es muy maduro. Tienen más cantidad de tóxicos porque en función de, o sea, en comparación con los kilos de peso, con los adultos, consumen más cantidad de agua y más alimentos, juegan en el suelo, ingieren sustancias, habitan en edificios que no les dejamos salir, todo cerradito para que no se vaya el aire, ¿verdad?, todo contaminado. Salen poco al parque, cada vez están más en casa. Y luego además porque tienen mayor expectativa de vida, con lo cual van a tener más tiempo de exposición. Y sobre todo porque también sus necesidades de crecimiento hacen que tengamos pues, un sistema nervioso que se está formando, es más vulnerable al daño, por ejemplo. ¿Qué hacemos con las toxinas? Pues en principio el organismo es muy sabio e intenta eliminarlas por todos los medios. Cuando ya no las puede eliminar, pues por la piel, por el tubo digestivo o a través de la vía inhalatoria, es cuando se van acumulando. Primero se acumulan en la matriz, que es eso que rodea a las células, y bueno, pueden producirnos pues, síntomas como leves de intoxicación, pues eso, el dolor de cabeza, pues un poquito de cansancio. Ya cuando hay un daño orgánico, un daño celular, es cuando ya normalmente hacemos una analítica y ahí ya vemos unas transaminasas altas, o cuando ya vemos pues, un daño orgánico celular es cuando ya vemos ese niño con el retraso mental, que ya es como demasiado tarde. La placenta. La placenta no es una barrera efectiva contra neurotóxicos. Hay muchísimos estudios en la Universidad de Granada, a esto me lo contaba Nicolás Olea, contaba que en estudios en placenta, las placentas están más contaminadas que la madre. El organismo es muy sabio, el embarazo es una etapa estupenda para desembarazarse de tóxicos, sí, y la lactancia también. El organismo siempre intenta sobrevivir. Durante el embarazo hay una movilización de todos los depósitos de nutrientes, se moviliza pues, mucho del calcio del hueso, se movilizan por reservas porque las necesita el niño. Y al movilizarse estas reservas también se van a movilizar muchísimos tóxicos, como por ejemplo los metales pesados. El feto, contábamos que tiene muy poquita capacidad de eliminación metabólica. Los tóxicos le llegan por muchos sitios, no solo por la placenta. También en el líquido amniótico hay tóxicos que se van a impregnar a través de la piel,
a nivel gastrointestinal o a nivel pulmonar. Ya sabéis que el líquido amniótico el feto se lo va tragando antes de nacer. La leche materna. La leche materna es una vía estupenda también de tóxicos, porque tiene muchísima grasa. Ya sabéis que la mayoría de los tóxicos son liposolubles. La leche materna tiene hasta un 70% de grasa. Esto no quiere decir que no haya que dar lactancia materna. Se ha visto lo mismo que con los peces. Se ha visto que las ventajas de consumir leche materna son mucho mayores que las de no consumirlas, entre ellas por el desarrollo del sistema inmune, que va a ser uno de los que nos va a permitir que nos limpiemos de tóxicos. El flujo cerebral es muy alto también en el niño, con lo cual también vamos a tener más tóxicos. Y la barrera hematoencefálica, ¿qué es eso? Todos hablamos de permeabilidad intestinal, todos sabemos pues que el intestino es más o menos permeable. La barrera hematoencefálica es lo mismo. Siempre que tenemos una permeabilidad intestinal vamos a tener una permeabilidad de la barrera hematoencefálica. En los niños la barrera hematoencefálica es la barrera, como si dijésemos, lo que impide que lleguen tóxicos al cerebro. Es muy inmadura hasta los 6 años. Hasta prácticamente los 2 años está muy poquito formada. Bueno, fue una niña muy curiosa porque es una niña que vino un día, una niña de 6 años, con un aumento del desarrollo del tejido mamario. Yo en aquel entonces la verdad es que no hacía medicina integrativa, pero incluso pues me llamó la atención. Una niña que yo la había visto hacía unos días porque le había hecho la revisión del niño sano y de pronto me la trajo la madre, pensé que tenía un tumor. Digo, pues una cosa que haya hecho que crezca tan rápido el tejido mamario es un tumor que produce una cantidad impresionante de hormonas. Me llamó la atención, eso me hizo un poquito también empezar a investigar un poco medicina integrativa, porque me contó la madre, dice, es que lo único así, el otro día estábamos en el parque, porque digo, pero ¿qué ha tomado? ¿Qué ha cogido? ¿Qué se ha tomado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cogido tus anticonceptivos? ¿Qué se ha tomado? ¿No? Entonces me dice, no, lo único, estábamos jugando en el parque el otro día y la verdad es que nos tuvimos que ir, porque empezaron los niños a toser, y digo, ¿y qué había cerca? Bueno, pues la verdad es que estaban con ese cortador de hierbas, digo, uy, bueno, pues efectivamente esta niña había sido una intoxicación por pesticidas, sí. No hicimos nada porque, bueno, yo la verdad es que no hacía medicina integrativa, en aquel entonces yo la mandé al endocrino, le hicimos estudios hormonales, pero en principio a los 2 o 3 meses desapareció todo, con lo cual me temo que fue una intoxicación aguda por pesticidas. ¿Cómo actúan los pesticidas? Hacen una inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa, eso lo sabemos todos. Aumentan la acetilcolina. En una intoxicación aguda nos pueden dar cefalea, náuseas, somnolencia, dolor abdominal, como una intoxicación aguda que es fácil de detectar. Pero también a nivel subcrónico van a ir alterando la acetilcolinesterasa. Los carbamatos, por ejemplo, inhiben la acetilcolinesterasa pero de forma menos irreversible. Disminuyen la síntesis del ADN cerebral, disminuyen el número de neuronas. Y ese es el que os contaba. Una única exposición en las ratas el 10º día de vida postnatal vio que tenían ya un comportamiento hiperactivo, con cambios permanentes en los receptores de estos neurotransmisores. Los neurotransmisores tienen funciones en la proliferación, migración y diferenciación, formación de sinapsis, apoptosis y desarrollo en las ratas adultas, también en los niños. Las alteraciones de los niveles de acetilcolina y secundariamente de otros neurotransmisores que producen estos organofosforados van a tener, lo que os contaba, alteraciones permanentes en el desarrollo cerebral. La acetilcolinesterasa tiene un efecto además directo en el crecimiento de los axones y altera la permeabilidad de la membrana, que es fundamental en toda la neurotransmisión. Pero también los organofosforados alteran la regulación de las hormonas tiroideas, que como luego vamos a ver es fundamental en el crecimiento cerebral. El crecimiento cerebral, las hormonas tiroideas son muy importantes en todo el crecimiento del feto. Los organoclorados, que hoy en día están prohibidos, hemos visto que siguen estando presentes por la bioacumulación, interfieren con la estabilidad de las membranas, producen una sobreexcitación del sistema nervioso, aumentan los receptores y también su actividad colinérgica, y tienen efecto antiandrogénico. Qué curioso, estábamos en una ONG en el Sáhara y bueno,
Van a operar nuestros cirujanos a los niños saharauis todos los años porque tienen muchísima incidencia de criptorquidia. Mucha más alta que la que tenemos nosotros en España. Bueno, yo decía, pero ¿y por qué, no? Bueno, pues es verdad que allí todavía siguen usando todo tipo de pesticidas, pero también una cosa muy relacionada con el bisfenol. Nos llevaron de excursión al desierto y allí está todo lleno de plásticos, el desierto está todo lleno de plásticos, de botellas de plástico, y hay un montón de cabras que se comen los plásticos. Los camellos son más selectivos, pero las cabras se comen todos los plásticos. Y luego, curiosamente, ellos beben poca leche, pero los niños sí beben leche de cabra, ¿no? Entonces, la verdad es que yo dije, uy, qué curioso, ¿no habéis pensado por qué tienen tanta incidencia de criptorquidia a los niños? Sería un sitio para hacer un buen estudio de niveles. Sí, tenemos muchos problemas con los disruptores endocrinos en los niños, muchos más de los que pensamos. El DDT tiene efectos antiandrogénicos. Los organoclorados, como contábamos, la exposición es fundamentalmente con la grasa dietética. Cuando tienen más cloro son más tóxicos y se unen a un receptor de membrana que es muy conocido, que es un receptor que regula la transcripción genética de un montón de proteínas muy importantes, de muchísimos factores de crecimiento, enzimas, hormonas y de receptores hormonales. Sabemos en qué vía interfieren, están perfectamente conocidos. Y también, como os contaba, alteran las hormonas tiroideas y algunos alteran la dopamina. Los retardantes de llama. Estos se encuentran en todas nuestras casas. En todo el polvo de nuestras casas vamos a encontrar retardantes de llama. Los usamos en todos los tejidos que tenemos en casa, en todas las gomas espumas de nuestros sillones, en todos los protectores de las cunas de los niños. Alteran la función tiroidea. Activan enzimas que disminuyen las hormonas o que se transforman, son sustancias parecidas a las hormonas y se unen a su proteína transportadora y disminuyen las hormonas tiroideas y además tienen sinergia con los organoclorados. Tienen además acciones directas sobre la señalización y el crecimiento cerebral. No existe un nivel seguro de ellos, no conocemos cuál es el nivel seguro de exposición. Las hormonas tiroideas, como os contaba, son muy importantes en todo el crecimiento fetal. El feto depende totalmente de la hormona tiroidea materna hasta las 20 semanas. Es crítica para el desarrollo neurológico. Cuando tenemos por falta de yodo materno problemas en los niños son muy graves, es lo que se conoce como el cretinismo. El cretinismo es un déficit del desarrollo permanente. Es una de las causas por las que hacemos las pruebas del talón y determinamos hormonas tiroideas, para intentar por lo menos paliarlo, pero muchas veces si ha faltado el yodo, ha faltado la hormona tiroidea durante el embarazo, ya es irreversible el daño. Ahí es la importancia, para que veáis un poco la importancia que tiene la hormona tiroidea. Y como estamos viendo, casi todos estos productos tóxicos que estamos repasando intervienen en el metabolismo de la hormona tiroidea. El aumento de los niveles de PCB se correlaciona negativamente con los niveles de T3 y T4. La estructura del fenilo se piensa que puede actuar en muchas situaciones como T4, pero no como T3. En realidad, aunque siempre la hormona activa es la T3, se ha visto que en el cerebro la única hormona que es capaz de pasar al cerebro fetal es la T4, que luego en el mismo cerebro fetal se convertiría en T3. De ahí la importancia que tengamos una sustancia tóxica que esté emulando a la T4 pero que no funcione como T4. Mirad la repercusión sobre el desarrollo. El bisfenol A es un estrógeno sintético que se relaciona con abortos, alteraciones del eje hipotálamo gonadal, alteraciones cromosómicas y, por supuesto, con toda la plasticidad sináptica. Los metales pesados. Los metales pesados se relacionan todos con alteraciones en el comportamiento cerebral y con el desarrollo. El plomo, fracaso escolar, déficit de atención, impulsividad, agresividad, sobre todo con impulsividad. El mercurio, alteración del lenguaje, de la marcha, retraso mental, de la atención y de la memoria. El manganeso, que luego veremos,
atención y aprendizaje. El cadmio, que tampoco nunca tenemos mucho interés en el cadmio, se relaciona con el cociente intelectual disminuido, con hiperactividad y disminución de la capacidad verbal, con efectos muchas veces a dosis considerados seguros. El plomo. El plomo está en muchísimas aleaciones y además se deposita en el hueso y en los dientes, con lo cual en el embarazo se puede movilizar. Produce alteraciones en la estructura y también a nivel químico. Niveles altos de neurotransmisores producidos por el plomo, como acetilcolina, glutamato, dopamina, y está alterado el receptor de la dopamina. Como veréis, la dopamina sale por todos lados. Cuando tenemos un niño hiperactivo, el tratamiento habitual de la hiperactividad o del déficit de atención son comediadores que regulan el eje de la dopamina. Es lo más frecuente que usamos dentro de la hiperactividad y veréis cada vez más hiperactivos y todos estos productos afectando a la dopamina. El plomo es un inhibidor del receptor MBDA, es un receptor de glutamato que os contaba y que está implicado en la transmisión, en lo que es la aparición de muchísimas proteínas como receptor nuclear. Está relacionado con la epilepsia, con ACVAS, Alzheimer. El glutamato es un receptor excitador, pero también interviene directamente en la plasticidad cerebral y en el aprendizaje y en la memoria. El mercurio. Ya hemos visto que España es el que tiene el nivel más alto de mercurio. Mucho del mercurio resulta de las actividades, sobre todo sanitarias. Los termómetros de mercurio ya se han prohibido, pero todavía tenemos esfingomanómetros de mercurio. Lo que sí, un poquito resaltar, siempre que el mercurio no justifica el quitarle el pescado a las embarazadas. La OMS tiene un estudio donde beneficios, riesgos de consumir pescado azul durante el embarazo. Dice que los beneficios de consumir 2 raciones de pescado de 180 gramos de pescado azul a la semana son mayores que los de no consumir pescado. Tened en cuenta que no todas las poblaciones pueden permitirse el riesgo, o sea, pueden permitirse el lujo de poderse suplementar con omega 3 de calidad. Entonces, bueno, pero sí podemos aconsejar a nuestras mujeres embarazadas que sean pequeñitos, a ser posible, los pescados azules. Las amalgamas. Todavía se siguen poniendo amalgamas en la seguridad social a los niños dentro del programa de salud bucodental. Yo todavía veo amalgamas en los niños. El mercurio se une a la hemoglobina, con lo cual nos va a alterar también, pues, en parte la oxigenación. Hay cosas que podemos hacer con los tóxicos, sobre todo a nivel nutricional. El selenio, el ajo, la vitamina E son protectores nutricionales. La dieta pobre en hierro, el ácido fólico, la malnutrición aumentan sus efectos. Es metabolizado por la reductasa de glutatión, con lo cual en la falta de glutatión también nos va a aumentar sus efectos negativos. Se excreta en la bilis, con lo cual también ahí está la flora intestinal de por medio a la hora de poder detoxificar o no, en la leche materna y en la orina. Muy importante, por ejemplo, para el mercurio, las diferencias de detoxificación. La sensibilidad individual de cada paciente, que viene determinada por muchas cosas, pero entre otras pues de la nutrición y la microflora y lo que la microbiota y en última instancia el sistema inmune, que os voy luego a contar. Afecta al sistema nervioso, al riñón, a nivel cardiovascular y al sistema inmunológico. Impide la división y migración de células. Esta había una foto muy bonita donde ponían a una serie de neuronas mercurio y se veía como no solo no se formaban nuevas conexiones sinápticas, sino que incluso se retraían las que estaban formadas. Altera el DNA directamente y el RNA. Produce una necrosis focal de las neuronas. Eso también se ve muy bien cuando se añaden a cultivos de neuronas el mercurio. Test neuropsicológicos alterados en hijos de madres con consumo de pescado y niveles medios en cabello. O sea que no hay mucha correlación tampoco entre los niveles que encontramos en el pelo y luego la toxicidad. En parte quizá por la toxicidad, por la sensibilidad individual. Cada vez se va descendiendo más el umbral de peligro para la exposición a mercurio. Estas son las nuevas recomendaciones.
El manganeso. El manganeso es un compuesto de la corteza terrestre. Cuando se encuentra un déficit de manganeso, son frecuentes las alteraciones en los huesos, en el metabolismo de los hidratos de carbono, en los lípidos. También es muy importante, por ejemplo, para las alergias, pero cuando se encuentra en exceso, se ha visto en la infancia hiperactividad, alteraciones del aprendizaje, y bueno, es también bastante frecuente el exceso cuando hacemos test de metales en pelo. Se encuentra en las cerámicas, en las baterías, en permanganatos de limpieza, en fungicidas. Disminuye neurotransmisores como la dopamina, la norepinefrina, la serotonina y también produce cambios estructurales en el desarrollo. La absorción es intestinal por un mecanismo que comparte con el hierro, con lo cual, claro, cuando tenemos poquito hierro vamos a absorber más manganeso. Pasa a la barrera hematoencefálica por difusión y por transporte activo y también transportado por la proteína transportadora de hierro. Lo que os contaba es que se acumula más en poblaciones con déficit de hierro. Y los lactantes hemos visto que por su metabolismo absorben más y eliminan menos. Y además es bastante frecuente ya os digo, la intoxicación por manganeso. La toxicidad por cadmio. El cadmio está liberado en combustiones, también se encuentra en fangos, con lo cual va a pasar a todas las verduras. La exposición dietética es la más importante, a través de vegetales y de moluscos contaminados, y también en el humo del tabaco encontramos el cadmio. Difunde rápidamente a la sangre, se acumula en diversos órganos. Y la exposición crónica es menos importante aquí porque induce una metaloproteína en el hígado que disminuye su toxicidad, es capaz de detoxificarlo. Se relaciona con hiperactividad en los niños, disminuye la capacidad de aprendizaje y de evasión, toxicidad que a dosis también altas puede alterar el crecimiento fetal. Es directa, altera la función también placentaria, y disminuye la disponibilidad de nutrientes a nivel placentario como para el zinc, el cobre y el calcio, que son fundamentales para el sistema nervioso central. Y en neonatos, no solo en el desarrollo prenatal, también en neonatos se ha visto que disminuyen los neurotransmisores. Y parece ser que es más dañina la intoxicación en periodo neonatal que prenatal, porque aquí en el cadmio la barrera está por medio y aunque la alteras sí que hace un poquito de freno. Y aumenta los radicales libres, tiene mucho efecto también en la oxidación. La nicotina. La nicotina todos conocemos que cuando es una madre muy fumadora vamos a encontrar un retraso de crecimiento intrauterino, niños pequeñitos, prematuros, con anomalías placentarias. También es más frecuente en los niños de madres fumadoras el distrés, pero también podemos encontrar hiperactividad y alteraciones del aprendizaje. Tienen los hijos de madres fumadoras un cociente intelectual, un rendimiento intelectual menor. Esto está demostrado. Y no existe un nivel seguro de exposición. Incluso a dosis bajitas de la exposición durante el embarazo, que no vemos un retraso de crecimiento, podemos encontrar alteraciones en el desarrollo cerebral. Actúa también sobre los receptores colinérgicos, nicotínicos, los aumenta de forma permanente, con lo cual lleva a estar cambiando neurotransmisores cerebrales. Disminuye también la norepinefrina y altera la síntesis de DNA. El etanol, el alcohol fetal. Todos conocemos el síndrome de alcohol fetal. Esto es cuando el alcohol interviene muy precozmente en el desarrollo embrionario. Son niños que tienen un fenotipo particular, son niños pequeñitos, que ya van a tener siempre un retraso mental, pero también cuando actúa en el segundo y tercer trimestre va a alterar los circuitos neuronales. Está muy relacionado más que con la ingestión de alcohol de forma continua, muy relacionado también con los picos de alcohol, lo que es la alteración del desarrollo nervioso. Se relaciona con hiperactividad, déficit de atención, alteraciones de la memoria. Bueno, hay muchas variaciones genéticas porque el metabolismo del alcohol ya sabéis que es inducible. Y disminuye el transporte placentario de aminoácido, glucosa y nutrientes. Y también está alterada la transmisión sináptica. Todas estas son cosas que se conocen, o sea que ya se conocen dónde actúan. Los solventes, otros como el tolueno, el estireno, el sileno, son muy frecuentes en pegamentos y en pinturas. Son muy frecuentes las exposiciones porque están en todo.
La exposición en lugares de trabajo a dosis menores de las permitidas puede alterar el aprendizaje y las capacidades motoras. De todo esto que os pongo hay estudios, que no os he querido aburrir, pero mirad, incluso a exposiciones menores de las permitidas ya hay estudios que se han visto que los hijos de estas madres tienen alteradas las capacidades motoras y de aprendizaje. Los factores nutricionales, como os decía, aquí también intervienen en la toxicidad. Se ha visto que cuando las proteínas están bajas en la dieta de la madre hay mayor toxicidad por estos solventes. Y la espermatogénesis es muy sensible a los solventes. El flúor, nuestra gran pelea. ¿Qué hacemos con el flúor de los niños? ¿Qué hacemos con los selladores y las pastas de flúor? Los pediatras la verdad es que no lo sabemos, a ver si nos ayudáis. Se agregó al agua, en principio para reducir las caries, en aquellas aguas que tenían menos de 1 parte por millón de flúor. Se ha visto que el flúor se relaciona con riesgo de osteosarcoma, fluorosis, alteraciones hormonales, como por ejemplo la de la melatonina, nuestros niños que no duermen, pubertad precoz y alteraciones del desarrollo. Deciros que también la pubertad precoz es una de nuestras preocupaciones como pediatras. Cada vez se nos está adelantando más la pubertad. Ya tenemos, pues antes las niñas tenían la menarquia a los 14 años, ahora ya la media de la menarquia son los 11 años, pero tenemos niñas pues, que empiezan con la pubertad pues, con 7 y con 8 años. Bueno, algo influirá el ambiente. Los animales, en animales se ha visto que con el flúor tienen niveles elevados de acetilcolinesterasa cuando están expuestos a flúor durante el desarrollo embrionario. Y en China se ha visto que tienen menos cociente intelectual poblaciones que tienen exposición elevada al flúor. Pero bueno, las recomendaciones ahí siguen. Se recomienda que los menores de 1 año consuman aguas con menos de 0,3 partes por millón y los mayores de 1 año aguas con menos de 1 parte por millón. Mientras tanto se siguen poniendo selladores a los niños y seguimos usando flúor. Los aditivos alimentarios, el glutamato. El glutamato se vio que en grandes cantidades era capaz de reducir las neuronas hipotalámicas. Contaros que el hipotálamo no tiene barrera hematoencefálica. El hipotálamo, que regula tantas funciones importantes, no tiene barrera hematoencefálica, es muy sensible a todos los tóxicos. En realidad, estas cantidades son demasiado grandes, las que producen la destrucción de las células hipotalámicas. Equivaldrían pues, a 35 miligramos al día en humanos, pero es que no sabemos cómo relacionar el metabolismo de las ratas con el metabolismo de los niños. De muchos tóxicos se ha visto que las concentraciones en los humanos son mucho mayores que las que se alcanzan en ratas con la misma dosis. Bueno, como veis, se encuentra en todo lo que consumen nuestros niños, el glutamato. Se le ha achacado a ser una de las causas de la pandemia de obesidad de los niños. Otro de los aditivos que nos preocupa es el aspartato. En animales, en el embarazo y en la lactancia, se ha visto retraso madurativo por aspartato, con unos niveles que en humanos serían equivalentes a 3,9 gramos al día, que son muy altos, pero ya digo, ahí se queda, no siempre son equivalentes. En estudios en animales se piensa que se subestima la sensibilidad humana entre 100 a 10.000 veces. Y otro que nos preocupa a los pediatras son los colorantes y los aditivos. Es verdad que hay una sensibilidad individual en este caso, pero hay niños que son muy sensibles a los colorantes, sobre todo a las tartacinas y los colorantes naranjas, las anilinas. La verdad es que hay niños que sí que te lo dice la madre, que son sensibles, incluso no solo con urticarias, sino que hay niños pues, con medicamentos como puede ser algún jarabito de color naranja que no duermen, y eso te lo cuentan las mamis. Los tablatos, ya hemos hablado de ellos, se usan como solventes en la fabricación de plásticos y también para fijar esencias de perfumes. Se relacionan con alteraciones hormonales, son disruptores endocrinos. Se relacionan también con déficit de atención y coeficiente intelectual en bajo. El sistema inmune y el daño cerebral. Bueno, yo tengo que decir que quizá a mí una de las cosas que más me apasiona es el sistema inmune, ¿no? Y yo creo que es que se relaciona y regula todo. No sabemos muy bien, cuando hay un niño con un autismo, no sabemos muy bien por dónde empezar, porque todo está alterado. Yo, antes de hacer medicina integrativa,
llegó un niño a la consulta autista, es un niñito de 3 añitos que luego os voy a contar, que fue el primero que me abrió un poquito los ojos con el autismo, ¿no? Entonces siempre estamos buscando a ver cuál es la causa última del autismo y encontré este artículo, el papel del sistema inmune en el desarrollo del autismo, ¿no? La disfunción del sistema inmune como factor de riesgo en el desarrollo cerebral anómalo del autismo. Hay una disfunción, parece ser que habría una disfunción prenatal y postnatal. Y bueno, en este aspecto también haceros un hincapié que siempre pensamos en los tóxicos como tóxicos, pero es que todos estos tóxicos de los que os he hablado alteran el sistema inmune. Es muy difícil, medicina integrativa, es muy difícil saber por dónde empezamos, pero todo está muy relacionado. El sistema nervioso está muy relacionado con el sistema endocrino y el sistema endocrino con el sistema inmune y no sabemos muy bien por dónde empieza el daño, pero al final estos niños tienen todos daños. Cuando tenemos una alteración genética, casi todas las alteraciones genéticas se relacionan con alteraciones del sistema inmune, eso ya lo sabemos los pediatras. Pues esto igual, no sabemos por dónde empezó, pero al final todo está alterado. Los tóxicos alteran todo. Disfunción prenatal, en este artículo que os he puesto, se pensaba que la rubeola o el sarampión producían autismo. Pero lo que se está pensando es que no es el bicho, aquí el malo no es el bicho, no es el bicho, no es que sea el sarampión o la rubiola los que produzcan autismo. Lo que se ha visto es que es la reacción del sistema inmune, lo que produce daño es la inflamación a la que da lugar el que una madre durante el embarazo tenga un sarampión o una rubiola, serían los causantes del daño que luego se podría relacionar con el retraso o con el autismo. Hay una respuesta materna a la infección y esto lo vieron porque lo que hacían era provocar en la madre una respuesta inflamatoria parecida a la que producía el bichito, pero con lipopolisacáridos, donde no había bichito, era solo pues, una sustancia que induce activación del sistema inmune, que induce la inflamación. Se vio que la respuesta materna a la infección producía una alteración de todo el sistema del GABA, con lo cual, pues, ese mismo GABA ya os he hablado que interviene mucho en el desarrollo cerebral. Se producía un aumento de la interleuquina 6 en estos animales a los que se inducía el daño. La interleuquina 6 es una interleuquina que es inflamatoria y estaría aumentada pues, en esos ratoncitos donde se inducía el daño. Se ha visto que en los niños autistas, ya en humanos, existen a la segunda mitad del embarazo niveles más altos de citoquinas inflamatorias en la madre. Y existen también anticuerpos anticerebrales en las madres de niños autistas que serían capaces de pasar la placenta. Estos serían, pues, un poquito, aunque se ve muy mal, los cambios que se encontraban en estas mamis. A nivel del niño se encontraban también anticuerpos anticerebrales en estos niños en los que se inducía el daño, son niños autistas. Hay un aumento de las citoquinas inflamatorias y también hay cambios en los natural killer que las harían que tuviesen un nivel de estimulación más alto, pero luego menos respuesta cuando se las quería estimular por una infección. Esos eran todos los cambios que encontrábamos en los niños autistas a nivel del sistema inmune. ¿Y esto por qué? Porque en realidad el sistema inmune produce factores de activación del desarrollo cerebral y además las células del sistema inmune producen interleuquinas. O sea, es que todo está relacionado. Por ejemplo, una de las interleuquinas de las células que producen el sistema nervioso produce una interleuquina 3. La interleuquina 3 activa la proliferación de las células de la astroglía, interviene también la diferenciación de las neuronas colinérgicas y luego también tiene muchísima relación el estrés con el sistema inmune, con el desarrollo cerebral. ¿Por qué? Porque cuando hay un estrés aumentan los glucocorticoides, que son hormonas que lo que hacen es intervenir negativamente en el desarrollo cerebral, con lo cual como veis está todo relacionado, inflamación, daño cerebral, tóxicos, no sabemos muy bien por dónde empezar. Intestino, cerebro, la relación entre la permeabilidad de la membrana y los tóxicos, la detoxificación, la flora intestinal, la disbiosis intestinal con los productos tóxicos.
¿Por qué os pongo todo esto? Ahora lo veréis cuando lleguemos al caso clínico. La relación del cerebro-intestino, la relación del estrés y la permeabilidad de la membrana de la barrera de la permeabilidad intestinal y de la barrera hematoencefálica, que os digo que es igual que el intestino. El hígado como un principal actor a la hora de la detoxificación, y lo que os contaba del hígado de los niños que funciona muy mal. Y ya no solo en la detoxificación, sino que es que los mediadores cerebrales no se producen en el cerebro. Los mediadores cerebrales necesitamos tener una buena dieta, que pasen por el intestino y que el hígado los transforme para que luego puedan llevar al cerebro. De aquí la importancia de un abordaje integrativo también a nivel de la toxicidad. Bueno, un pequeñito resumen antes del caso clínico. La exposición a neurotóxicos en periodos críticos va a producir un daño permanente, son periodos de vulnerabilidad, son causas evitables. Los trastornos del desarrollo tienen muchísima carga social y muchas veces además son irreversibles. No hay dosis segura de exposición. Los animales tienen distinto metabolismo. Existen exposiciones mixtas, como hemos hablado ya varias veces, y todos los ponentes, y exposiciones crónicas inadvertidas latentes. La sensibilidad individual es muy importante. Existen variaciones genéticas, epigenéticas, y la nutrición es fundamental. Y bueno, solo se estudian los nuevos productos cuando hay alertas. ¿Qué podemos hacer los pediatras? Bueno, yo creo que es importante implementar unidades de salud ambiental pediátrica. Los pediatras no conocemos nada de tóxicos. Es verdad que tenemos mucho que conocer, pero esto es fundamental para la salud de nuestros niños. Tenemos que hacer una historia clínica ambiental, se nos olvida. Uno de mis niños autistas, la madre estuvo trabajando durante todo el embarazo en una gasolinera y claro, cuando le hice metales en pelo, ¿qué tenía? Plomo, ¿no? Tenía el plomo, todavía teníamos plomo en las gasolinas. Es muy importante, nos puede dar pues, una pista, podemos intentar por lo menos pues, limpiar los metales que tenemos en los niños, intentar que mejore en parte su desarrollo, sobre todo si estamos en una época todavía de plasticidad cerebral. Consejos a los padres. Podemos darles consejos. Tienen que aprender las fuentes potenciales de exposición, sobre todo en su área de salud, y cómo eliminarlas. Yo trabajo en Vallecas, muy cerquita de la M30. Allí pues, hay muchísimos estudios donde vivir a menos de 100 metros de una autopista aumenta muchísimo el riesgo de leucemia. Pues sí hemos tenido varias leucemias en nuestros niños, ¿no? A lo mejor es difícil una exposición así evitarla, ¿no? Pero sí, si conocemos un poquito el metabolismo de los tóxicos, dónde actúan, podemos intentar pues, potenciar la nutrición en esos aspectos que nos pueden ayudar a la detoxificación. Recomendar la lactancia materna, una nutrición adecuada en el embarazo y en los primeros años de vida, lo que os decía, los primeros 1000 días de vida. Acciones futuras que ya las estamos haciendo. Y este es uno de mis niños, el primero, yo le tengo mucho cariño porque fue el primero que me abrió los ojos. Rafa llegó con 3 añitos, es un niño autista, cuando llegó a la consulta tenía un autismo profundo, es un niño pues, que me costó mucho hacerle la historia clínica y sobre todo explorarlo porque no se dejaba explorar. Cuando hablé con la madre y le digo, pero ¿y esta tripa que tiene este niño? Me dijo, no, es que hace 10 deposiciones al día, pero no es celíaco y le han hecho un tránsito y es normal. Bueno, así un poquito os resumo. Este es el lesbia, tenía un intestino destrozado. Es muy curioso porque este niño no tenía mal el cerebro. Este niño le hice una analítica de heces, el lesbia es posterior, ya estaba yo metida ya en faena. Le hice una analítica en heces y me llamaron del laboratorio a decirme que qué le pasaba a ese niño, que tenía un clostridium, pero a unas dosis que nunca habían visto, ¿no? Este era mi niño. Le puse tratamiento del clostridium, totalmente convencional, porque yo no sabía más, y a los 10 días vino sentado en la sillita, tranquilote, allí, y pensé, le digo a la madre, ¿tiene fiebre? Y me dice, no, es que está mucho más tranquilo, ¿no? Este era Rafa, este era su riñón, este era Rafa. Bueno, el gluten, tenía todo tipo de parásitos, dependiendo de la época iban saliendo unos y otros, metales pesados. Bueno, lo tratamos con detoxificación, el intestino empezó a mejorar y el otro día me hizo, pues la verdad es que me gustó mucho porque vino a la consulta, me llamó Mar y me dio un beso.
O sea que yo creo que tenemos siempre que pensar en los tóxicos. Y bueno, y sobre todo, pues muchas gracias a los que investigáis porque nos permitís luego a los pediatras pues poder conocer un poquito para poder hacer algo. Gracias.